A continuación, quiero dejar con ustedes al subsecretario de Transporte, señor Carlos Melo, quien dará unas palabras. Buenos días. Me senté porque como no hay atril y tengo que apoyar mis papeles, es más cómodo para mí, ¿ya? Así que les pido las disculpas del caso. Quisiera en primer lugar partir por agradecer la invitación que hizo Espacio Público hoy y destacar también que como en todo el proceso que hemos llevado adelante ya hace un poquito más de un año desde el Ministerio, nos interesa mucho participar de este tipo de instancias. Estamos absolutamente disponibles a recibir todas las opiniones, todos los comentarios y todas las sugerencias para confeccionar la mejor licitación posible para el futuro del Transantiago. También quisiera aprovechar de explicarles al tiro para que después no lo interpreten como que me estoy arrancando, que me voy a tener que ir después porque la verdad es que la invitación la recibí bien encima y tengo la agenda bien copada, pero hay varias gente del equipo de la Secretaría Técnica que va a estar para escuchar también el resto de la discusión. Contarles que bajo este principio que mencionaba recién de recibir todo el feedback y hacer este proceso de puertas abiertas lo más posible, nosotros no llegamos a esto, a la publicación de un documento de aspectos esenciales de las bases de licitación de concesión de uso de vías, es un poco el nombre, pero es importante destacarlo, sin haber escuchado a nadie previamente. Primero es importante destacar que hicimos un proceso de participación ciudadana que duró más de 7 meses, participaron más de 10.000 personas, lo que no se compara con ningún proceso anterior relacionado con Transantiago. Y hoy además nos encontramos en un nuevo periodo de consulta de 45 días para recoger todos los comentarios de estos aspectos esenciales de las bases de licitación. En lo que esperamos que todos nos aporten, obviamente, con críticas constructivas y propuestas a estos contenidos esenciales. Por lo mismo, se agradecen este tipo de instancias de conversación, que entienden que este es un proceso que requiere de transversalidad, de discusión técnica real, y ojalá dejando de lado ciertos intereses que empobrecen la discusión y pierden el foco principal. ¿Y el foco principal cuál es? Yo creo que todos los que están aquí lo tienen claro. Es las personas que usan el transporte público todos los días. En ese sentido, lo primero que me gustaría decir es que un tema que ha excedido el cuestionamiento de estos documentos, la publicación de los aspectos esenciales, tiene que ver con los tiempos o los plazos. Y en el documento, de hecho, también de Espacio Público también se hace algún análisis respecto a este tema. Nosotros tenemos la convicción de llevar adelante la licitación en los procesos, en los tiempos y en los plazos que hemos señalado, porque eso es fundamental para los usuarios. Acá, los únicos perjudicados, si este proceso se prolonga en el tiempo o no se concreta en los tiempos que por contrato tiene que hacerse, los únicos que son perjudicados con eso son las personas que usan el transporte público, ¿ya? No licitar, mantener todo igual, extender los contratos a los operadores actuales, no nos permite poner énfasis en aspectos de calidad de servicio y, como dije recién, perjudica a los usuarios del sistema. Hoy lo que estamos haciendo nosotros es plantear la necesidad de hacer cambios y sin ninguna duda esta propuesta puede perfeccionarse, ya que ninguna de las medidas que nosotros estamos planteando está escrita en piedra ni es una propuesta intransable para nosotros. En ese sentido, los que al final plantean que no debemos licitar, sino que tomarnos más tiempo para esto y por ende renovar los contratos de concesión actuales o extenderlos, al final son los que evidentemente están interesados en mantener un statu quo actual. La invitación hoy día fundamentalmente era para analizar la propuesta que hoy día Espacio Público presenta.
Y entrando en el detalle de esta propuesta, yo recibí el documento ayer, así que tuve un tiempo para revisarlo, y me tomé el tiempo para revisarlo, la verdad. Me hubiese gustado, obviamente, tenerlo con un poquito más de anticipación. Nos dimos cuenta de que en gran medida las propuestas que Espacio Público hace coinciden bastante con lo expuesto en el documento, y por eso hay ciertos aspectos del documento hacia el final que a mí me sorprenden, ¿ya? Extrañamente, la conclusión de esta propuesta plantea como lo opuesto, como que si nuestro documento de aspectos esenciales fuese absolutamente distinto al planteamiento que se nos hace, y la verdad es que yo, en el análisis que hice, conociendo como conozco el desarrollo de los aspectos esenciales, y con el tiempo que tuve para leer el documento que se presenta hoy, me llama la atención, porque no veo, la verdad, no veo diferencias tan importantes. Lo primero, y esto es importante, para partir, es importante entender que lo que nosotros publicamos desde el Ministerio es el documento de los aspectos esenciales de la concesión de uso de vías, ¿ya? Y el proceso que nosotros estamos planteando es un proceso que es más amplio que solo la concesión de uso de vías, ¿ya? La licitación de las vías es una parte de este proceso de modificación del sistema de transporte público de Santiago, y que contempla al menos 3 partes más que son tan fundamentales como la concesión de uso de vías, y que efectivamente nosotros todavía no hemos publicado un documento, pero sí hemos hecho saber a través de los medios en general cuál es la posición que estamos adaptando. ¿Por qué no los hemos hecho saber? Porque también estamos trabajando en esos documentos. ¿Cuáles son estas 3 partes? Obviamente la concesión de uso de vías, pero también la licitación relacionada a los servicios complementarios del sistema, sobre todo los servicios complementarios tecnológicos, y la licitación relacionada con el tema de los terminales. Entonces, si entendemos esto, que lo que nosotros estamos planteando es más que el documento que está publicado para la consulta pública que establece la ley de 45 días que estamos llevando a cabo hoy, uno también empieza a entender por qué digo esto de que no hay tanta discordancia entre las propuestas que se plantean hoy y lo que nosotros estamos haciendo. Y voy a tratar de explicar por qué. La primera parte del documento presenta un diagnóstico respecto a la situación actual del sistema y a la evolución en estos 10 años de funcionamiento de Transantiago. Aquí, más que estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que se plantea, creo que lo importante es destacar que después de estos 10 años, todos los actores, academia, centros de estudios, nosotros desde el Estado, empresas operadoras, logramos entender mucho mejor las dinámicas y los aspectos relevantes que incluyen el diseño de un sistema de transporte público. O sea, una conversación como esta, un documento como este, 10 años atrás, era algo absolutamente impensado. Y esto es muy relevante. El conocimiento y la experiencia al final que se ha acumulado en estos 10 años nos permite estar a todos en un mejor pie para enfrentar este proceso. Y eso yo creo que nadie puede tener duda de aquello. Después de este diagnóstico, el documento se centra en las propuestas de cara a la próxima licitación. Se señala, por ejemplo, la necesidad de generar una mirada integral y gradual. Yo no puedo estar más que plenamente de acuerdo con esa afirmación. Y por lo mismo, este proceso plantea gradualidad. Es un proceso en el cual nosotros lo que proponemos es iniciar con la licitación de 4 de las actuales unidades de negocio, acompañarlo en paralelo con un proceso de licitación de los servicios complementarios, poner en marcha la solución al tema de los terminales y complementarlo con una segunda licitación que cubra las demás unidades de negocio que hoy día están operando y que tienen contratos de concesión que son mucho más largos. Y ahí eso es muy relevante. Hay algunas personas que plantean ¿por qué no estamos licitando todo? Y no estamos licitando todo porque hay 3 unidades de negocio que tienen contratos que duran hasta el año 2021. La verdad es que no me parece muy razonable licitar el año 2017 algo que termina su contrato el año 2021. Por lo tanto, hay una gradualidad, ¿ya? Además,
nuestro proceso contempla, y para eso tenemos que buscar la posibilidad de modificar nuestros contratos con los actuales operadores, entradas graduales de los nuevos operadores. ¿Por qué? Porque sabemos que estos episodios donde de un día para otro un operador sale y el otro operador entra, son procesos muy difíciles de llevar adelante. Los actuales contratos no contemplan la posibilidad de la entrada gradual en la puesta en marcha de los operadores de vías. Y lo que estamos haciendo es viendo la fórmula de cómo podemos llegar a eso, dado que ya hay un contrato firmado. Entonces, en el tema de la gradualidad, no puedo estar más de acuerdo. Si uno entra en el detalle de las propuestas, se presentan 4 metas. Eliminar las barreras de entrada, privilegiar el transporte público en la planificación urbana, evitar la caída de la demanda y reducir el déficit. Y lo que voy a hacer es entrar en el detalle de por qué yo considero que en su gran mayoría las propuestas que se están haciendo sí coinciden con los planteamientos que nosotros estamos haciendo desde el Ministerio. En primer lugar, se plantea la necesidad de eliminar barreras de entrada al sistema para los nuevos concesionarios, con el objetivo obvio de incrementar la competencia. Y para esto se proponen 2 medidas: reducir el tamaño de las empresas y expropiar y concesionar aquellos activos estratégicos del sistema, básicamente los terminales. En el documento que nosotros presentamos se plantea claramente que las unidades de negocio que se licitan, que son 4, se transforman en 6 unidades de negocio. Y esas unidades de negocio son de un tamaño homogéneo, ¿ya? Son unidades de negocio con flotas alrededor de 600 buses. Hoy día, 2 de las empresas que estamos licitando, Alsacia y Express, tienen flotas que con largueza superan los 1000 buses. Entonces, efectivamente, estamos haciendo y estamos recogiendo la sugerencia de tener unidades de negocio más pequeñas, ¿ya? Ahí hay una coincidencia plena con lo que plantea este documento. Respecto al tema de la concesión de los activos estratégicos, creo que nadie que conoce cómo opera el transporte público puede dudar que los terminales efectivamente constituyen una barrera de entrada. Yo estuve reunido hace un par de meses con un operador internacional que estaba interesado en participar en la licitación, y él se sorprendía gratamente en ese momento, y me lo expresó directamente, de que nosotros fuésemos conscientes de este hecho. Porque en general él me dice, son operadores que este operador opera en varias ciudades del mundo, y me planteaba que en general no es un tema para las autoridades locales el tema de la propiedad de los terminales como barrera de entrada. Hay muchas ciudades que se están dando cuenta de esto también al mismo tiempo que nosotros. Esto tampoco hay que tomarlo como que el modelo de propiedad estatal o de la ciudad de los terminales fuese un modelo ampliamente difundido. De hecho, el sistema de transporte público que uno en general toma como referencia, que es el sistema de transporte público de Londres, la propiedad de los terminales es de las empresas, no es de los operadores. Pero hay otras ciudades del mundo donde sí se están dando cuenta de esto y están empezando a implementar un camino similar al de nosotros, porque ahí hay un desafío. ¿Cómo tú los terminales que están instalados los transformas en terminales de propiedad del Estado? Ahí, efectivamente, hay una discrepancia con la propuesta. La propuesta plantea la expropiación de los actuales terminales y la implementación de un modelo de colaboración de asociación público-privada para la administración de esta infraestructura. A mí me hubiese encantado que hubiésemos tenido la posibilidad de implementar efectivamente la propuesta tal y como Espacio Público la está haciendo. Pero también tenemos que entender que, uno, nos estamos moviendo en un escenario donde existen ciertas restricciones fiscales que dificultan hacer una inversión de este tipo en estos momentos. Ese quizás no es el tema más relevante, dada la magnitud de los recursos que Transantiago dispone cada año, pero sí es un tema importante, no hay que despreciar su importancia. Pero quizás el tema más relevante es que el Ministerio, en la última modificación que hizo a la Ley de Subsidios, se planteaba en el proyecto de ley, que el Ministerio tuviera la atribución de expropiar terminales, y eso fue rechazado por el Parlamento. ¿Se puede implementar de otras formas? Sin duda. ¿Ya? Hay otros servicios del Estado que sí tienen la atribución de expropiar, pero también hay que entender que cuando el Parlamento rechaza una propuesta de ese tipo del Ministerio de Transportes, también está mandando una señal que no hay que menospreciar.
El tema de los tiempos también era un tema muy importante. Desarrollar, me están dando 5 minutos más, no sé si la verdad pueda cumplir con eso, voy a tratar. Porque me interesa dejar súper claro los puntos. El tema, como les decía antes, el tema de los tiempos también es un tema relevante. Y por eso estamos proponiendo el camino que estamos proponiendo, que nos parece un camino bastante factible, que es con los actuales propietarios de los terminales para la primera licitación. Y aquí no hay que equivocarse, no todos los terminales son propiedad de los actuales operadores, hay muchos operadores que arriendan sus terminales a terceros. Con los propietarios de los actuales terminales, lo que estamos proponiendo es cerrar acuerdos de arriendo, que si el sistema, que si la ley nos permite, de muy largo plazo, para resolver ese problema en el largo plazo, en este caso, la licitación que viene. Y esos terminales disponibilizarlos para los nuevos operadores. Con eso en la práctica la barrera de entrada la estamos eliminando. Para la segunda etapa de licitación que les planteaba antes, efectivamente nosotros estamos convencidos de que el camino es generar una red estatal de terminales y por eso en lo que estamos trabajando es en unas bases de licitación en paralelo de un servicio complementario de provisión de terminales. Entonces, si bien la forma de implementación no es la misma, la lógica que hay detrás o el objetivo que hay detrás es el mismo con el de la propuesta que hace Espacio Público. La meta 2 del documento plantea privilegiar al transporte público en la planificación urbana. Y para eso se propone, implementar un plan director de infraestructura del transporte público, fortalecer la red de metro, dar mayor intermodalidad al sistema e invertir en corredores exclusivos de buses. Primero, varias de estas medidas exceden el alcance de lo que es una licitación, ¿ya? Son más amplias, pero en varias de ellas nosotros como ministerio sí estamos trabajando. Por ejemplo, Plan Director de Infraestructura para Transporte Público existe desde hace 4 años. Existe un plan que la DTPM tiene que confeccionar cada 4 años por ley que define las inversiones de infraestructura para los próximos 4 años. De hecho, durante este año debería, y ese plan es refrendado por el Directorio de Transporte Público Metropolitano, los diferentes servicios involucrados comprometen sus capacidades para la implementación de ese plan, y ese es un plan que justo este año 2017 corresponde generar en una nueva versión. Entonces, alguien podría discrepar de que ese plan podría ser más amplio, tener un alcance o una precisión mayor, pero de que hay un plan, hay un plan. Fortalecer la red de metro, creo que nadie puede poner en duda de que debiese ser un objetivo de la ciudad. Y por algo hoy día se están construyendo 40 kilómetros adicionales de metro. Por algo se anunciaron al inicio del gobierno de la presidenta 2 extensiones de las líneas de metro. Lo que también hay que entender es que aquí no es una cosa o la otra. Y lo relevante es que Transantiago es un sistema que no puede ponerse en el congelador mientras se construyen las nuevas líneas de metro. Entonces, esta disyuntiva que a veces se plantea de los recursos de Transantiago nos servirían para hacer 10 líneas de metro. ¿Y qué hacemos con el transporte público mientras? ¿Lo congelamos? ¿Lo dejamos sin funcionar? Que la ciudad no se mueva. No es una propuesta realista esa propuesta. Sí, sin duda, y eso yo creo que nadie de nosotros puede opinar lo contrario, la red de metro tiene que seguir creciendo. Y nosotros estamos comprometidos en eso. La intermodalidad, también estoy de acuerdo. Vamos a sumar el tren como alternativa al sistema de transporte público en los próximos días. Nosotros estamos desarrollando un trabajo, yo diría hace más de un año, con la Municipalidad de Las Condes, para ver cómo su proyecto de tranvía entra dentro del sistema. Entonces, aquí tampoco planteemos como que no se está pensando en ampliar las opciones modales que el sistema de transporte público de Santiago tiene, porque sí se está trabajando en eso. Invertir en corredores exclusivos de buses, ¿para qué voy a decirlo? Este gobierno durante todos los años ha invertido más de 80.000 millones de pesos cada año en construcción de corredores. Esperamos este año tener listo Vicuña-Maquena, corredor completo, todo Vicuña-Maquena funcionando, entonces también hay trabajo en esa línea. Así que, de nuevo, coincidencia. La tercera meta se refiere a frenar la caída de la demanda. Y eso principalmente en la propuesta se hace a través de incentivos o un mejor diseño contractual. Tratar de alinear los incentivos con una mejor calidad de servicio. Y yo diría, y eso sí se reconoce de hecho en el documento, que esas propuestas están muy bien recogidas por el trabajo que nosotros hicimos en las fases de licitación. Respecto a la cuarta meta,
que es la que se refiere al control del déficit y que recién se hacía una precisión de que nosotros en nuestro documento no mencionábamos la palabra evasión en todo el documento. Y quizás aquí vuelvo a explicar y a pecar cuál es el alcance que tiene ese documento. Ese documento es un documento de aspectos esenciales de las bases de licitación de concesión de uso de vías. No es un documento de definición de la política pública del gobierno respecto al futuro de Transantiago. Entonces, respecto a la meta del control de la evasión, y como expliqué antes, la licitación de uso de vías se acompaña de la licitación de servicios complementarios. Y precisamente, varias de las medidas que propone Espacio Público son abordadas a través de la licitación de servicios complementarios, y por eso no están en el documento de la licitación de uso de vías. Por ejemplo, el mejoramiento de la información de los usuarios. Nosotros estamos planteando la licitación de un servicio de información a los usuarios, que hoy día el sistema no lo tiene, sino que es absorbido como una actividad propia por parte de la DTPM. Se propone la diversificación y la mayor facilidad en el uso de sistemas de pago. Eso va asociado a la licitación de servicios complementarios. Se propone la opción de tarjetas personalizadas. Eso va en la licitación de servicios complementarios. ¿Esas tarjetas personalizadas para qué serían? Para un subsidio focalizado. Eso no tiene que ver con la licitación. Es una política pública que se puede implementar en cualquier momento. O sea, si el Parlamento hoy día dice el subsidio a Transantiago, por ley, tiene que ser un subsidio focalizado, se puede implementar hoy. No tiene que ver con la licitación. Como pueden ver, y esas son las 4 metas que plantea el documento. Entonces, como pueden ver, varios de los aspectos que esta propuesta plantea son abordados en el actual proceso en algún grado. Además, nosotros somos absolutamente conscientes de que este proceso requiere de un trabajo en varios temas adicionales, como les mencionaba recién. Esto no es solamente la licitación de vías, hay varias cosas más, y que son paralelas al proceso de licitación. Y nosotros estamos comprometidos, primero, en considerar todas las propuestas y todas las ideas que nos ayuden a sacar esto adelante, entendiendo que al final Transantiago, de aquí hacia adelante, lo tenemos que ver como un proceso de mejora continua, y no que no se agota en ningún caso ni termina con las fases de licitación. Entonces, al notar que existen más coincidencias que diferencias en la propuesta planteada, a mí, la verdad, y aquí quizás voy a ser un mal invitado, pero me resulta muy confuso que el documento en sus conclusiones plantee que es altamente posible que el sistema no mejore y se mantengan los errores y las deficiencias que hemos descrito en el informe. Y eso está textual en la página 52, no estoy inventando la cita. Se señalan un conjunto de aspectos positivos que nosotros sí estaríamos incluyendo, pero se omiten varias de estas coincidencias que recién les estoy explicando, que no están. Y además, se señalan posibles aspectos riesgosos o negativos que a mí personalmente, y yo me voy a equivocar, obviamente, me parecen que no se condicen con la realidad del proceso que estamos implementando. ¿Cuáles son? Me voy a referir fundamentalmente a 2. En las conclusiones del documento se habla de que en el planteamiento que nosotros hacemos de bases de licitación existen altas barreras de entrada para el ingreso de nuevos operadores y bajas condiciones de competencia. ¿Por qué? Por 2 razones. Porque estamos haciendo una exigencia de que la persona que entre como operador al menos haya operado 300 buses en algún momento en los últimos 10 años. La verdad es que yo creo que es la experiencia mínima que tenemos que exigir a alguien que entre a operar en un sistema de la complejidad que Transantiago tiene. No estamos diciendo 300, ojo, y esto quizás también es importante aclararlo, no estamos diciendo 300 buses de transporte público. ¿Ya? Una empresa, por ejemplo, como Turbus, ¿podría participar? Sí, tiene flota de más de 300 buses, tranquilamente. Una empresa como Reinaldo Sánchez en Valparaíso, ¿podría participar en la licitación de Transantiago? Sí, tiene más de 300 buses. Entonces, la verdad es que a mí me parece que aquí hay que hacer un trade-off. Y ese trade-off es un trade-off entre exigencias mínimas para alguien que va a operar en un sistema de esta complejidad y abrir la competencia. Y ahí hay que buscar el balance, porque tampoco nos podemos exponer a introducir actores en el sistema que no tengan ninguna experiencia en la operación de sistemas de transporte público. Además, se plantea que las altas barreras de entrada estarían dadas por los plazos.
porque nadie podría conseguir los buses que estamos pidiendo en los tiempos que los estamos pidiendo. Yo los invitaría a que ustedes le preguntaran a cualquier empresa proveedora de buses si los plazos les parecen un problema. Y yo creo que la respuesta sería que no es un problema, porque nosotros sí lo hemos hecho, obviamente. Además, se habla de un predecible aumento de los costos del sistema. ¿Por qué? Porque la implementación de los cambios, como el aumento de flota que estamos proponiendo, la disminución del periodo de concesión y las mayores exigencias tecnológicas o de estándar de flota harían subir los costos del sistema. Efectivamente, varias de esas medidas implican costos para el sistema, pero también, por otro lado, no se considera, que un proceso competitivo después de 10 años, uno espera que genere una mayor eficiencia en los costos del sistema. Esa es la gracia de los procesos competitivos. Y en segundo lugar, la reestructuración de las unidades de negocio no obedece a criterios abstractos. Un criterio importante detrás de la reestructuración de las unidades de negocio es disminuir los costos operacionales, disminuir kilómetros en vacío, etc. Esos son temas que en el 2007 nadie hablaba, nadie conocía, y que hoy día, por suerte, por nuestra experiencia, sí conocemos. Entonces, nuestros análisis proyectan un nivel de costos que es bastante similar al actual. Y por otro lado, varias de estas medidas de aumento de costos que se critican son medidas que los usuarios en la consulta pública que hicimos más nos pedían. Yo creo que es importante no menospreciar lo importante que es para el usuario, por ejemplo, el tema de qué pasa con los asientos del bus. No hay que menospreciar lo importante que es para el usuario la renovación de flota. Desde la mirada del planificador, quizás no son aspectos tan importantes, pero cuando uno habla con las personas que usan el sistema, a veces son temas mucho más relevantes que los grandes temas que nosotros consideramos. Entonces, para cerrar, quisiera agradecer la invitación, porque la instancia me parece una instancia muy productiva y valiosa, y reforzar la disposición para proseguir esta discusión con altura de mira. Espero no haber sido un tan mal invitado, pero creo que era importante realzar estos puntos, porque la verdad es que yo creo que hay más coincidencias que diferencias en las propuestas. Así que muchas gracias.